Los derechos humanos. Siempre escuchamos hablar de los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. También rigen la manera en que la sociedad se relaciona con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ella. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Y tú sabes lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues este documento nace en el escenario devastado de la posguerra en 1948. Tras el trauma global de la Segunda Guerra Mundial, este documento, fruto de la colaboración internacional, representa un hito histórico al proclamar los derechos fundamentales inherentes de todas las personas. Esta declaración cuenta con 30 artículos fundamentales y estoy seguro que como persona no conoces o no sabes cuáles son estos artículos. Por eso es que hoy yo te voy a hablar del artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados con esta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este primer artículo resume el espíritu completo de la Declaración Universal. La visión de un mundo basado en la igualdad, la libertad, el respeto mutuo y la solidaridad. Este no es un simple enunciado jurídico, es una declaración ética universal que establece las bases para todos los demás derechos que se desarrollan en los siguientes artículos. El artículo 1 se promueve a través de la educación, legislación, políticas públicas, cultura, activismo y cooperación internacional, con el objetivo de construir una sociedad más justa, igualitaria y fraternal. Cuando una persona es víctima o está en riesgo de sufrir una violación grave a los derechos humanos, tales como desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial u otras, y el Estado no es capaz de dar respuestas a estas amenazas o las ignora, las víctimas, los familiares u organizaciones que lo representan pueden solicitar acciones urgentes a organismos internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo se hacen respetar los derechos humanos? 1. Los derechos humanos los hacemos respetar cuando nosotros mismos como personas o como seres humanos respetamos a las demás personas que nos rodean. 2. Cuando respetamos a las personas sin tener en cuenta sus defectos. Y 3. Cuando compartimos con todas las personas que nos rodean sin tener en cuenta la religión, el color de piel, el lugar donde viven, etc. Artículo 18. ¿Qué nos dice este artículo? Bien, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia. ¿Qué significa esto? Que yo como persona tengo la voluntad y la decisión de que si quiero creer en una cosa, está bien, pero si más adelante en un futuro yo quiero cambiarla, quiero creer en otra cosa, también está bien. Es completamente normal y es mi derecho. Yo puedo manifestar mi creencia hacia el público o mantenerla en privado y guardármelo solo para mí. Si yo puedo estar con mis amigos y comentar y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo creo en tal cosa. O inclusive que alguien más me lo diga a mí. Pues está bien. Respeto tu creencia. Yo creo en tal cosa, ¿no? O reservárselo y decir, no, pues está bien. Ahora, también de lo más importante de este derecho, lo que es la libertad de pensamiento. ¿Qué engloba la libertad de pensamiento? Es básicamente la libertad que todos tenemos de tener una idea, opiniones propias, de decir yo creo en tal cosa, yo pienso tal cosa, siempre y cuando este interfiera en el Estado y no entre dentro de lo legal. Yo puedo pensar lo que yo quiera,
porque sencillamente es solo para mí. Nadie más va a conocerlo, nadie más va a saberlo, ¿no? Entonces, pues eso sería la libertad de pensamiento. Y ahora también entra o se engloba el punto de qué es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la libertad de tener convicciones morales y éticas propias, de actuar de acuerdo a ellas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo pensar que a lo mejor está bien ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle, por ejemplo. Entonces, pues voy y le ayudo. Pero también puedo pensar que eso no es lo correcto y no lo hago. O sea, cada quien tiene una conciencia diferente. Así que, en resumen, este artículo defiende algo fundamental, ¿no? Que es el derecho de pensar libremente y vivir de acuerdo con lo que uno cree que es verdadero o correcto. ¿Por qué es importante? Porque en sociedades diversas esta libertad es esencial para la convivencia. ¿A qué me refiero con la convivencia? Con la convivencia pacífica, para que la sociedad prospere. En este caso, ¿a qué me refiero con problemáticas? Con violencia o discriminación hacia otros. ¿Sabías que el artículo 25 nos habla de cómo debe crecer México? Pues bueno, te cuento, este artículo dice que el desarrollo del país debe de ser justo y asimismo que tiene que ser justo, tiene que ser equilibrado y sustentable. O sea, básicamente para crecer económicamente y también apoyar tanto al medio ambiente y apoyar a toda la sociedad. Asimismo, este artículo nos dice que debemos de tener una vida de nivel adecuado. ¿Para qué? Para que básicamente todos nos apoyemos entre comunidad, básicamente para que todos tengan una familia, todos tengan en dónde asistir, se podría decir clínicamente, tener derecho a la vestimenta, tener derecho a una muy buena alimentación. Entonces básicamente este artículo lo que nos dice es todo el bienestar que debemos de tener básicamente en vivienda, en familia, todos los derechos que debemos de tener, porque básicamente es un derecho, no es una obligación, es un derecho que nos tienen que dar a todos. Y como punto final, también te recuerdo que la dignidad humana implica el tener una vivienda, el no pasar hambres y también el tener derecho a una atención médica frente a crisis económicas de vida, porque pues básicamente es lo que nos garantiza este artículo. Al borde del abismo nuclear, un hombre de México alzó la voz y cambió el destino de una región entera. Alfonso García Robles, el arquitecto de la paz, emergió como un faro en la oscuridad del siglo XX. En la historia de México y América Latina hay figuras que con palabras, ideas y firmeza construyeron caminos de paz y justicia. Uno de ellos fue Alfonso García Robles, el mexicano que dedicó su vida a defender la dignidad humana y a proteger el derecho más importante de todos, el derecho a la paz. Nació en Zamora, Michoacán, en 1911. Estudió Derecho en la UNAM y después Francia y Suiza. Desde joven entendió que las leyes debían servir para algo más grande, garantizar la libertad y el respeto entre las naciones. Como diplomático representó a México en la Organización de las Naciones Unidas, pero su mayor logro fue en 1967, cuando lideró la creación del Tratado de Tlatelolco, un acuerdo histórico que prohibió el uso de armas nucleares en toda América Latina y el Caribe. Este tratado no solo protegió a millones de personas del peligro nuclear, sino que fue un acto de defensa colectiva en nombre de los derechos humanos. El derecho a vivir sin miedo, sin amenazas y en un continente libre de destrucción. Por esta razón, en 1982, Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero más allá del reconocimiento, su verdadero legado fue mostrarle al mundo que México y América Latina podían alzar la voz por la paz y por la justicia. Hoy su lucha sigue más viva que nunca. En tiempos de violencia, discriminación y desigualdad, recordar a Alfonso Robles es recordar que la paz no se firma una vez, se construye todos los días, y que cada derecho humano defendido es una batalla ganada contra la injusticia. La paz no se implora, la paz se construye. Alfonso García Robles. Sigamos su ejemplo por México, por Latinoamérica y por la humanidad. Gracias.